Quiero simplemente recapitular un poco lo que le comenté al candidato del Partido Acción Nacional, que les externamos un agradecimiento sobre todo por haber participado y aceptado esta propuesta que se les hizo a los tres candidatos, el que vinieran ustedes dos y que se animaran a exponer estas ideas y estas propuestas, porque el Tecnológico de Monterrey ha sido y seguramente será un detonador de este Estado de México que tanto queremos. Recapitulando también la línea que vamos a tratar esta charla, tendrás 20 minutos aproximadamente para poder exponer los temas en materia de seguridad, en materia de educación, en materia de trabajo, para que también podamos poder integrar este tema también de seguridad. Y posteriormente abriremos a un panel 40 minutos de preguntas y respuestas libremente, donde a través de mi persona haremos llegar estas preguntas. Así que siéntete en tu casa, Alejandro, seas bienvenido y el público es tuyo. Bien, muchas gracias. Buenas tardes. Pues efectivamente lamento que el candidato del PRI no haya aceptado debatir aquí en el TEC de Monterrey, pues porque la gente se merece que vengamos a dar la cara y defendamos nuestras propuestas. Pero de todos modos ustedes han sido testigos de los debates que hemos sostenido, hay diferencias claramente establecidas y hoy no quisiera repetir lo que hemos presentado en otros debates, ni repetir lo que es la plataforma tradicional de los partidos, sino compartir con ustedes una reflexión atendiendo estos problemas puntuales: seguridad, educación y empleo. Bueno, en primer lugar, transporte también. Ustedes, aquí ves un examen de posición para gobernador. Vamos a enfrentar. Bueno, yo creo que primero tenemos que partir de cuál es la situación real que está viviendo nuestra entidad. Un estado que tiene una enorme riqueza natural, que tiene una de las principales plantas productivas del país, en donde están establecidas 2 de las 5 principales zonas metropolitanas de México, tanto la zona metropolitana del Valle de México, que concentra a 20 millones de personas en 59 municipios del Estado de México, uno de Hidalgo, las 16 delegaciones del Distrito Federal, la zona metropolitana de Toluca-Metepec, en donde ambas concentran casi el 85% de la población del Estado, y que además tiene un enorme potencial en cuanto a la calificación de su mano de obra y un desarrollo de infraestructura y equipamiento muy importante para poder estar a la altura de cualquier ciudad o metrópoli para insertarse en el mundo global y en la competencia internacional. Pero lamentablemente todo este potencial que tiene el Estado no se corresponde con la condición en que se encuentran la inmensa mayoría de los habitantes del Estado. De los alrededor de 15.300.000 habitantes de la entidad, 7 millones se encuentran en condiciones de pobreza y marginación, y 3 millones de nuestros vecinos y nuestras vecinas en el Estado de México se encuentran en condición de pobreza alimentaria. Este concepto, que significa que 3 millones de mexiquenses no tienen los ingresos suficientes para alimentarse todos los días. Y yo creo que ese es el problema central que estamos enfrentando en la entidad. Si nos atenemos solamente a las encuestas, vamos a encontrar que siempre la preocupación de los mexiquenses se concentran en 2 temas: empleo y seguridad. Pero creo que esas son solamente expresiones de un problema mucho más profundo, que es el problema de la desigualdad. La desigualdad no solamente en el nivel de ingresos, que es sumamente delicado. El promedio de ingresos de los trabajadores en el Estado de México, de la población económicamente activa en la entidad en promedio, es menor a 2,000 pesos mensuales. Es decir, tenemos familias en el Estado cuyos ingresos mensuales son de 600, 800, 1,200 pesos mensuales. Y ese es el grave problema que tenemos en el Estado, porque la desigualdad no se reduce solamente al problema de los ingresos, sino la desigualdad se viene reproduciendo en prácticamente todas las esferas de la vida cotidiana y las esferas de la acción pública. Desigualdad en el acceso a la ley, desigualdad en el acceso a los servicios, desigualdad en el acceso a los servicios de salud y de educación. Para que se den cuenta de la magnitud del problema, en el Estado de México 6,600,000
100,000 personas no tienen acceso a los servicios de salud. No solamente no están en el ISSSTE, en el ISEMIN o en el Seguro Social, sino que no tienen acceso a atención médica y medicamentos oportunos, lo que lleva a que en nuestro estado mueran todos los días niños menores de 5 años de enfermedades que pudieron curarse, o que fallezcan mujeres fallecen mujeres de enfermedades que pudieron prevenirse e intervenirse a tiempo. El cáncer de mama, el cáncer cervicouterino, que lamentablemente es una de las causas de muerte fundamental de las mujeres en la entidad. Y esa desigualdad se acompaña de dos fenómenos adicionales: discriminación de grupos importantes en el Estado, particularmente de las comunidades indígenas, que siguen siendo un referente importante de nuestra identidad, pero también de la conformación de nuestra sociedad en el Estado, tanto la población mazahua, la otomí, la matlacinca, la tlahuica y la nahua, que tenemos 5 de los pueblos originarios, como también en todos los grupos vulnerables, gente con discapacidad, el problema de las madres jefas de familia. Hoy 4 de cada 10 hogares en el Estado están encabezados por mujeres que están incorporadas directamente ya a la actividad productiva y que juegan el doble papel, y que al mismo tiempo son víctimas de violencia extrema y sistemática en el Estado. Nuestro Estado tiene el índice más alto de violencia contra la mujer. En los últimos 5 años, 930 feminicidios cometidos, más que en Ciudad Juárez o en las zonas fronterizas, donde la presencia de la delincuencia organizada ha generado un problema de agravio a los derechos de las mujeres. Pero también esta violencia del que representa el feminicidio es reflejo de otros problemas más profundos, como es la desarticulación del núcleo familiar. Un problema que no solamente viene derivado de la violencia dentro del núcleo familiar, en donde las mujeres hoy lamentablemente tienen el lugar más inseguro de su convivencia. Fíjense, de los 930 asesinatos de mujeres en el Estado, la mitad fueron cometidos por su pareja. Y esta violencia se reproduce diario en la casa, en el empleo, contra la mujer. Y tenemos un problema de disolución familiar muy fuerte en el Estado. Por ejemplo, la mayor parte de los presos en las cárceles del Estado de México y del Distrito Federal, y aquí también me refiero al Distrito Federal porque cerca del 35% de los presos en las cárceles de la Ciudad de México son originarios del Estado de México, son jóvenes entre los 18 y los 29 años de edad. Jóvenes primodelincuentes, es decir, que acaban de cometer su primer delito, o por lo menos los detuvieron por primera ocasión, que hacen fundamentalmente delitos de carácter patrimonial. ¿Cuáles son estos? El robo. Y estos jóvenes en su mayoría tienen un patrón común, un perfil socioeconómico muy similar. Jóvenes que vienen de zonas marginadas, particularmente de la zona conurbada al Distrito Federal, municipios como Chimalhuacán, Iztapaluca, Los Reyes, Chalco, Valle de Chalco, Tlalnepantla, Atizapán, Huehuetoca, Coyotepec, y jóvenes que vienen de núcleos familiares desintegrados, donde hay violencia intrafamiliar, donde hay adicciones de los padres o de los hijos al alcohol o algún tipo de droga, donde hay embarazos muy tempranos de las jóvenes adolescentes, hay desempleo, hay deserción escolar. El promedio de edad de deserción escolar en el Estado de México es a los 16 años de edad, es decir, el grueso de los jóvenes en el Estado están dejando de estudiar al término de la secundaria, y junto con ello pues tenemos un problema de falta de empleo y de expectativa de vida. Yo creo que ese es el problema central, y esto se refleja en todos los aspectos. Voy a ser más puntual en los temas concretos. Inseguridad. Pues evidentemente esta expresión de la inseguridad pues es resultado de este problema de desarrollo inequitativo y desigual en la entidad. No es un problema solamente de falta de atención en las actividades policíacas y de seguridad pública para garantizar lo que es la responsabilidad fundamental de todo Estado, que es velar por y garantizar la seguridad de las personas y sus bienes. Que hay mucha ineficacia y hay mucha corrupción, sino que tiene que ver con los problemas que originan esta situación. Y si nosotros no nos orientamos a resolver las causas que originan la delincuencia, la violencia y la inseguridad, por más policías,
por más penales, por más endurecimiento de las penas que hagamos, no se va a resolver el problema. Estaríamos en un círculo vicioso permanente en donde se incrementa la pobreza, la marginación y la desigualdad, y se incrementa la violencia. Por eso hay que actuar en dos vías. Uno, atacar las causas que originan estos problemas. Y no se trata de dar limosna y caridad a la gente. Se trata de resolver y enfrentar los problemas de una manera distinta. Y esto implica una reforma muy profunda en las instituciones públicas y en las formas en que el gobierno se vincula con la sociedad. Con eso voy a terminar mi intervención más adelante. Y en materia de seguridad tenemos que hacer cambios muy profundos, porque si bien hay que atacar las causas, no podemos dejar de atender los efectos. Y aquí no cabe el estarse echando la pelotita entre el gobierno federal y el gobierno local sobre quién tiene la responsabilidad sobre determinado tipo de delitos. Si los delitos del fuero federal, como el narcotráfico, el narcomenudeo, solo lo debe combatir el gobierno federal y el gobierno local, los del fuero común, porque esa es una estrategia equívoca. No solamente porque no hay un deslinde claro de responsabilidades, sino que los eslabones de la cadena delincuencial están plenamente articulados. No podemos entender la actividad de las bandas del crimen organizado sin reconocer cómo están vinculados el robo a casa habitación, el robo a vehículo, el asalto a transportista, que son indudablemente hilos conductores al fortalecimiento de la delincuencia organizada y que al mismo tiempo son las fuentes de donde abrevan a muchos de los jóvenes, a muchos de los jóvenes, a muchos de los jóvenes, a muchos de los